Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial. Luego de haberse presentado el proyecto de ley que plantea la implementación nuevamente de la pena de muerte en los casos de violación sexual contra los menores de edad, se ha desatado una polémica. Quienes están a favor y quienes están en contra. Aquí les vamos a presentar un informe especial sobre los 10 casos más sonados en el mundo en los cuales inocentes fueron condenados a muerte. Veamos el reportaje. Desde tiempos remotos ha existido en el mundo condenas a muerte. Muchas de ellas, una vez ejecutadas, llevaron con el transcurso de los años a convertirse en severos errores del sistema, errores que le costaron la vida a muchos inocentes. En algunos casos, errores judiciales y otros meros actos de discriminación racial o religiosa. Conocemos que en algunos países está permitido la pena de muerte como método de implantar justicia en una sociedad. En el Medio Oriente, países de ideología musulmana son los que más recurren a esta pena capital. Estados Unidos ocupa el quinto lugar entre los países con más ejecuciones de pena de muerte, según datos del 2015 de Amnistía Internacional. Además, es el único país de América en donde todavía se aplica la pena capital, aunque en otros países de la región todavía está prevista en sus legislaciones. Sin duda, la pena de muerte es siempre un tema controversial, defendido a capa y espada por unos, mientras que es repudiado con igual fuerza por otros. Y este debate se ha vuelto a encender en nuestro país, debido a los últimos acontecimientos de casos de violación a menores de edad y la violación a una empadronadora en el último censo. Es en este contexto que en Alerta Empresarial nos dimos a la tarea de recopilar las historias de 10 inocentes en el mundo que fueron condenados y sentenciados a la pena de muerte, aunque años después se comprobara su inocencia. George Stenning Jr., ejecutado en 1944 en Carolina del Norte. Este adolescente de 14 años fue condenado a pena de muerte por supuestamente golpear a 2 niñas blancas hasta matarlas. Fue encarcelado y no contó con un abogado defensor. Por si fuera poco, el juicio en su contra duró solamente 3 horas. No se presentaron ni testigos ni evidencias que pudieran exonerarlo. Así lo menciona el diario El Universal. Al jurado, que era integrado únicamente por personas de raza blanca, solamente le tomó 10 minutos emitir su veredicto. Lo más indignante, después de 70 años, la justicia declaró inocente a quien fuera el ejecutado más joven del mundo. Lena Blaker es la única mujer que fue ejecutada en la silla eléctrica en el estado de Georgia en 1945. Se le acusó del asesinato de Ernesto Caballero, quien fuera su jefe. Sin embargo, la historia no se conocía completa. What I done in self-defense, or I would have been killed myself. Where I was, I could not overcome. God has forgiven me. Lena fue condenada a la pena de muerte, pero los jueces no vieron el hecho de que esta mujer asesinó al hombre en defensa propia, pues este la había encerrado y la amenazaba de muerte con una pistola. Es en ese momento en el que ella forcejeó con él y el arma se disparó en un acto desesperado para salvar su vida. En el 2005 fue oficialmente perdonada, pues en realidad actuó en legítima defensa.
Otro caso fue el de John Ray Conner. Fue ejecutado por una inyección letal. Ray fue acusado del asesinato de Katiana Nguyen, empleada de una tienda, durante un atraco en 1998. Varios testigos lo identificaron como responsable de la muerte de la joven. Conner fue ejecutado en agosto del 2007. Según menciona el diario El País, los testigos juran haber visto salir a Conner corriendo raudo y veloz tras cometer el asesinato, pero él era cojo y le costaba moverse con facilidad. Desafortunadamente, Conner se convirtió en la víctima tejana número 400. Odell Burns, en el año 2000, fue ejecutado por un crimen que aparentemente no cometió: asesinato. Los fiscales dependían principalmente de un punto de sangre de su ropa que coincidía con la sangre de la víctima. Fue preso y sentenciado a muerte. Posteriormente, los abogados examinaron la sangre en forma más minuciosa y encontraron que estaba contaminada por un preservativo, levantando sospechas acerca de que la muestra pudiera haber sido puesta en Burns para obtener un convicto. Burns fue ejecutado por un crimen que aparentemente no cometió. Larry Griffin fue condenado y sentenciado a morir por inyección letal el 21 de junio de 1995 por supuestamente asesinar al adolescente Quentin Moss. Griffin fue acusado por un criminal, quien aseguró que vio a Larry disparar con la mano derecha desde un auto en movimiento. Luego de la condena, el testigo admitió haber cometido el crimen. Ellis Wayne Felker fue ejecutado en 1996 por el brutal asesinato de una mujer de Georgia en 1981. Durante el periodo en que estuvo recluido, se encontró una caja de pruebas que incluyó tests físicos posiblemente adecuados para pruebas de ADN y una confesión firmada de otro hombre que admitió el crimen. Sin embargo, la Corte Suprema de Georgia se negó y se le ejecutó por electrocución en la silla eléctrica. Cameron Billingham fue ejecutado en el 2004 tras ser acusado de asesinar en un incendio intencional a sus 3 hijos en su vivienda de Corsicana, en Texas. Después de un tiempo se reveló que el ex gobernador de Texas había pedido a 4 expertos en incendios que revisaran el caso. Los 4 concluyeron que la investigación sobre el incendio del caso de Billingham había sido muy defectuosa, utilizándose técnicas que estaban desacreditadas. Todos concluyeron que el incendio pudo ser accidental. Otro caso indignante es el de Carlos de la Luna. Él fue acusado de asesinar a puñaladas a Wanda López, una joven empleada. El acusado desde un principio sostuvo su inocencia y hasta decía conocer al asesino, pero se negó a revelar su identidad por miedo a una venganza. Y aunque las pruebas contra él nunca fueron concluyentes, su parecido físico con el auténtico culpable, Carlos Hernández, no permitieron que fuese salvado a tiempo. Fue ejecutado con una inyección letal en 1989, 6 años después de ocurrido el crimen. Sin embargo, ni su familia ni los periodistas cesaron en la búsqueda de pruebas, y un trabajo de James Liebman, publicado en la Columbia Human Rights Law Review, prueba que tenían razón. De hecho, Hernández confesó a sus compañeros de prisión, antes de morir a causa de una cirrosis en 1999, haber realizado el crimen. Gis Tafero fue condenado a la silla eléctrica en mayo de 1990, en Florida, después de haber sido acusado de asesinar a 2 policías. Los oficiales Philip Black y Donald Irwin estaban realizando una patrulla nocturna y al ver en un coche a Tafero y a su amigo Walter Rhodes decidieron registrarlo, encontrando varios kilos de droga y armas. Los oficiales recibieron un disparo cada uno y los 2 delincuentes escaparon en el coche de policía y después de una gran persecución los arrestaron, siendo condenado a muerte solo Tafero. Unos años más tarde se descubrió que quien en realidad realizó los disparos fue el compañero de Tafero, Walter Rhodes, convirtiéndose este caso en uno de los más sonados en materia de ejecución por pena de muerte en los Estados Unidos.
El último y controversial caso fue el de Jesucristo. Fue una de las figuras, si no la más controversial de la religión, al decir que era el Hijo de Dios. Profanaba el cristianismo por donde iba y se hacía partícipe de milagros. Después de una comida de Pascua con sus 12 discípulos, Él les dijo que sería traicionado por uno de ellos. Efectivamente, en esa madrugada fue arrestado y poco después crucificado por decir que era el rey de los judíos, y para muchos fieles católicos, injustamente crucificado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Según la clasificación de Amnistía Internacional, 98 países abolieron completamente la pena de muerte. 7 países mantienen la pena de muerte como un castigo para crímenes excepcionales. 35 países mantienen la pena de muerte en sus normas, pero no la aplican en la práctica. Y 58 países aún aplican la pena de muerte para crímenes comunes. Esperemos que la iniciativa legislativa presentada sobre la pena de muerte sea un debate racional y cualquier decisión sea compatible con el Estado de Derecho en el que vivimos. El valorar dos bienes jurídicos y confrontarlos es una tarea que merece el mayor análisis. Bien amigos, luego de haber conocido estos 10 casos bastante emblemáticos, nos queda preguntarnos efectivamente estamos preparados para poder implementar esta pena capital. Los esperamos en la próxima edición de Alerta Empresarial. Permiso. Este espacio llega gracias a Z&Z Perú Consulting. Tu empresa merece decisiones informadas.